A nosotros con los jóvenes nos sucedió que durante 2 años tuvimos muchos problemas con el tema del noviazgo dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Tuvimos 7 parejas de novios, solamente una llegó a buen puerto. Los otros 6 emprendimientos ocasionaron problemas entre gente de la iglesia, y a veces cuando era pareja mixta con otras iglesias nos ocasionaron problemas a nosotros como ancianos con ancianos de otras iglesias. Entonces llegó un momento que dijimos, a nivel porcentaje estamos mal, y por eso tuvimos que tomar algunas decisiones que incluimos dentro de los principios de conducta de la iglesia y por consecuencia dentro del club bíblico. Otra cosa importante que yo ayer le decía a Alejandro es que nuestro club bíblico, ya cuando tienen 17, los pasamos a una actividad intermedia entre el club bíblico y comunión. El club bíblico nuestro va de 13 a 17 años, ¿no es cierto? Por eso algunas de las cosas que ayer comentábamos son por situaciones puntuales que se han presentado, ¿no es cierto? Y como decía ayer Alejandro, es la experiencia que nosotros hemos cosechado en este tiempo como iglesia, ¿no es cierto? Cada uno sabe en el lugar donde Dios lo ha puesto y de qué manera tiene que contrarrestar las situaciones que se presentan, ¿no? Así que bueno, era más que nada para aclarar, olvídense de los bidones y de los reglamentos, vamos a ver qué sale, ¿sí? Por lo menos de algo se van a acordar. Pero en esta mañana tenemos ahí para compartir un tema que a mí me apasiona y tiene que ver, ahí en Romanos capítulo 12 vamos a abrir. Romanos capítulo 12 del versículo 3 en adelante dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Decíamos el jueves cuando empezábamos, y ayer Alejandro seguía un poco con la idea, cuando pensamos en esto que tiene que ver con hacer un ministerio y servir a Dios, siempre arrancamos de adentro, y ahora pareciera ser que el escritor sagrado nos lleva la vista hacia afuera, y nos empieza y nos mete en 5 versículos que nos hablan tal vez de lo que tiene que ser el estilo de vida, lo que tiene que ser la pasión de tu vida, que es tu iglesia local. Yo no sé qué es lo que sentís vos por tu iglesia. Yo por mi iglesia siento un orgullo santo. Desde chiquitito tratamos en la actividad de niños de inculcarle a los chicos el color de Berazategui es el color naranja. Entonces, hoy tenemos un salón auxiliar, ¿no es cierto?, que es donde se hace la actividad del club bíblico de niños. Vos entrás ahí, parece que estás dentro de una naranja, porque es todo naranja, ¿no es cierto? Remera naranja, funda de Biblia naranja, tacitas naranja. Lo que se te ocurra, le metemos a los chicos el color de Berazategui porque entendemos que es una manera de identificarlos con la iglesia. Ya cuando entran al público tienen que estar sumamente convencidos de la gama de colores y qué es lo que les conviene. Cada iglesia tiene su color. Cuando vas a campamento te cruzas una bandera roja que es de Aedo y ahí se pudre todo con Berazategui. O por un suponer está la gente de Monte es azul y celeste, ¿no? Esos colores no. Acá en Rosario, depende, alguno puede decir azul y amarillo, otro puede decir negro y rojo. La cuestión es que es algo sencillo y secular, pero que muchas veces nosotros hemos entendido que nos ha servido mucho para poder tener una pasión por aquello que amamos. Ahora, yo siempre lo que le digo a los chicos, nosotros no mostramos pasión por la iglesia por vestirte de naranja, envolverte en una bandera naranja
sino por vivir la vida de la forma que Dios quiere y gastando la vida en el lugar que Dios quiere. Y ese lugar precisamente es la iglesia. Por eso vamos a ver si tenemos ahí algunas cositas que tienen que ver con el estudio de esta mañana. No se ve nada, no sé si sigo yo. Ahí está. La conciencia del cuerpo como requisito previo al servicio. Vamos a seguir un poquitito y vamos a hacer algunos comentarios en esta mañana. Algunas cosas que nosotros podemos sacar del pasaje que recién hemos leído. La conciencia del cuerpo, yo anoté 3 cosas y tal vez vos podés anotar muchísimas más. Un primer concepto nos habla de tener el concepto propio de nosotros mismos adecuado, y al mismo tiempo eso nos va a llevar a tener un concepto adecuado de las personas que nos rodean. Si nosotros estamos pensando en servir, acá estamos hablando a nivel líderes del club bíblico o adolescentes, pero es un principio que después lo vas a poder aplicar en la iglesia. Es muy necesario estar enfocado de la forma correcta. Y para eso es importante tener un concepto, dice la palabra de Dios, apropiado de nosotros, y eso nos va a ayudar también a tener el concepto apropiado de los demás. Una segunda cosa que podríamos llegar a ver es la necesidad que tenemos los unos de los otros. Yo ahora estoy acá, le decía recién a Sergio, trato de no salir mucho los fines de semana, trato de que la salida sea bien esporádica, por una cuestión de que hay compromisos que cumplir, ¿no es cierto? Ahora, durante todo el fin de semana, los hermanos de la iglesia, mandando mensajitos de texto, el apoyo, ¿no es cierto?, en oración, ahí el miércoles antes de venir, no me impusieron las manos, pero estuvieron en un tiempo especial de oración, y es lindo eso. Y lo real es que una vez que vos te acostumbras a ese tipo de trato, realmente entendés la necesidad que se tiene los unos de los otros. Son cosas que con el transcurso del tiempo uno las quiere ir aprovechando muchísimo más. Pero es necesario no solamente tener el concepto adecuado, sino en la forma práctica de vivir, hacerlo de la forma correcta. Y muchas veces son cosas que se tienen que aprender y al mismo tiempo se tienen que enseñar. Ninguno de nosotros es sabio ni ha nacido aprendiendo. Ayer Alejandro mencionaba algo de una iglesia en Calle La Paz, ¿no es cierto? Que con un simple té sirvió ¿para qué? Para crear canales entre la gente mayor, los jóvenes y adolescentes, y eso repercute en la iglesia de una manera increíble. Ahora, todas esas cosas, tal vez el té de tu barrio no va, pero puede ser un mate, mientras no sea una botella de vino, de cerveza, podés usar cualquier cosa que esté a la mano. Y en tercer lugar, otra de las cosas que hablan en los versículos que tenemos más abajo, la importancia de cuando uno piensa en la iglesia, las cosas que tenemos en común, qué es lo que Dios quiere hacer. Uno tiene que entender cuáles son las capacidades que Dios le ha dado en forma personal, y no es para que vos te la lleves a tu casa y digas, mirá qué fenómeno, cómo Dios me capacitó, sino tiene que ver con que vos agarres lo que Dios te dio, y dice el escrito sagrado, de poder ponerlo en práctica, porque es la única manera que la iglesia se va a edificar. La iglesia no se edifica con el carisma que uno tiene. La iglesia, dice la palabra de Dios, que se edifica con los dones puestos al servicio. Por eso vamos a ir a un pasaje paralelo. Y en Efesios capítulo 4 vamos a basar y a centrar nuestro estudio en esta mañana. Y en el servicio que vos estás haciendo y que vos estás desarrollando, vamos a ver algunos aspectos a considerar de la iglesia. Hoy vos tal vez estás viéndolo a nivel jóvenes, pero es algo que te va a suceder en el grupo en el que vos hoy estás trabajando y va a ser algo que vas a tener que proyectar a nivel iglesia. Vamos a la próxima. En estos 3 aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, el primer aspecto que ustedes tienen ahí, algo que nosotros tenemos que entender en Efesios 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vos fijate lo que dice el versículo 13:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Iglesia tiene un propósito definido y estos versículos nos van a dar un poquito de luz acerca de esto. Vos cuando pensás en tener conciencia de iglesia y de cuerpo en el servicio que realizás, vos tenés que entender que tu iglesia y mi iglesia, la iglesia de Dios en la tierra, tiene un propósito definido. Por eso Dios capacitó a sus siervos, ¿no es cierto?, para que ellos realmente puedan cumplir con este propósito. ¿Cuál es la meta de este propósito? La idea tiene que ver con que todos, porque habla de que todos lleguemos, ¿no es cierto?, toda la gente que está dentro de la iglesia, la idea es que pueda tener la posibilidad de crecer en la vida cristiana. Y al mismo tiempo pone un modelo, ¿no es cierto? Y dice que Cristo debe ser el modelo, el parámetro que nosotros tenemos para movernos. En otros pasajes habla de que Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. Y la idea del progreso de madurez que nosotros tenemos que tener tiene que ver con el hecho de un proceso doloroso, porque muchas veces para que Cristo sea formado tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que quitar, como decía ayer Alejandro, las cosas que a Dios no le agradan y decidir voluntariamente vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Ahora, este propósito definido es un propósito que se aplica al trabajo que vos haces con adolescentes, pero también es un trabajo que se aplica a la tarea que nosotros en forma general hacemos dentro de la iglesia. La palabra, por un suponer, discipulado, es una palabra que en muchas iglesias, cuando empezamos a hacer los entrenamientos de líder y esas cosas, o sea, las saben porque aparecen en la Biblia. Pero de ahí a que la iglesia tenga un plan, un material de discipulado, o sea, esas cosas no existen. El discipulado que muchas veces la iglesia piensa que da, tiene que ver con la capacitación bíblica que se da en los días de reunión de oración. Y es cierto que es bueno y es cierto que se aprende mucho, pero el concepto que nosotros tenemos en este propósito tiene que ser un concepto más amplio y realmente nosotros, ayer algo comentábamos de esto, no importa lo que esté pasando en la iglesia a nivel general hoy, en el área que vos tenés de servicio y trabajo, vos tenés que trabajar para que este propósito se cumpla. Por eso ayer decíamos que no nos queremos orientar en hacer reuniones, sino que el objetivo es hacer un ministerio. Para poder hacer un ministerio es necesario entender cuál es el propósito. Y el propósito que la Biblia acá en Efesios 4 nos define es que Dios ha provisto a sus siervos para hacer la obra, porque el objetivo de eso, ¿cuál es? Que todo el cuerpo pueda ir creciendo, pueda ir edificándose hasta que Cristo sea formado en cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso, o sea, nosotros tenemos que realmente evaluar y pensar en qué es lo que nosotros estamos haciendo. La manera de que tu iglesia empiece a tener un plan, o empiece a trabajar de una manera distinta en relación al discipulado, ¿sabes cómo es? Que vos empieces a discipular a alguien. Para eso tal vez no necesitas una carta de encomendación de los ancianos para hacerlo. Vos me vas a decir, bueno, pero ¿cómo se hace? Y yo no sé cómo decirte cómo se hace tal vez. Vas a tener que agarrar la Biblia, agarrar a Dios, orar para que el Espíritu Santo te dé sabiduría, saber elegir el mejor material para poder impartirle a la persona, pero es algo que yo no te lo puedo transmitir de una forma teórica, te puedo llegar a dar ideas generales. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la experiencia personal de cada uno, que es la decisión de decir, voy a separar un tiempo para invertir lo que Dios da en mi vida y poder invertirlo en la vida de otra persona. Es increíble cómo en diferentes iglesias, en la medida que se avanza en esto, tal vez el primer año ya hacen 3 discipulados, pero con el transcurso del tiempo viendo que el porcentaje va aumentando. ¿Por qué? Porque se va entendiendo cuál es el propósito. Ahora, para poder cumplir con este propósito, hay que invertir todo tipo de cosas. Hay que invertir dinero para tener materiales, hay que invertir de tiempo personal de cada uno para poder entablar relaciones con las otras personas. Muchas veces, decíamos algo el jueves, esa inversión que uno tiene que hacer va a llevar a renunciar a cosas que tal vez a nosotros nos gustaría hacer, pero todo tiene que ver y todo está enfocado con este propósito.
Por eso cuando vos mirás al grupo de chicos con el que hoy estás trabajando y cuando mirás a la iglesia en la que Dios te ha puesto, tenés que amar la iglesia, tenés que gastarte por tu iglesia, pero tenés que entender que hay un propósito definido. Y todas las cosas que vos en tu iglesia hagas, en tu vida privada hagas, tienen que ver con ese propósito. Si estás desenfocado con el propósito, estás perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Y eso lleva a una evaluación y un replanteo continuo de saber si las cosas que nosotros planificamos, organizamos y realizamos tienen que ver con este propósito. Si no tienen que ver, seguramente estamos perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Por eso, en esto de tener conciencia del cuerpo como un requisito para el servicio, en tu mente vos tenés que llevarte de este lugar, aparte del guión y los reglamentos, que hay un propósito. Y el propósito es que la gente que está en tu iglesia, que está en tu programa de Club Bíblico, se puede ir edificando y se puede ir viendo la formación de Cristo en la persona. Es un proceso doloroso, no es un proceso fácil, pero es un proceso que con el transcurso del tiempo, la ayuda de Dios y la disposición de la persona a tomar buenas decisiones es un proceso que se puede llevar a la práctica. Por eso vos te vas a ir de este lugar y decir, qué bárbaro, tenemos la llave para lo que tenemos que hacer. Llega el versículo 14 y nos da una segunda cosa de lo que tenemos que ser conscientes. Y ahí la segunda cosa, vamos a la otra, ahí está. Es que la iglesia dice en el versículo 14 que tiene un problema declarado, ¿no es cierto? Y vos fijate lo que dice el texto bíblico. Anteriormente habla de que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, ¿qué cosa? Fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toda iglesia, todo grupo tiene este problema declarado. Y es que dentro de todo grupo de convivencia que tenemos en la iglesia están los famosos niños fluctuantes. Yo ahí anoté algunas cositas. Estas personas son las que provocan tantos problemas y dificultades en el lugar donde estamos sirviendo. La idea del niño fluctuante tiene que ver con que es una persona fácil de convencer. Te doy un ejemplo. Nosotros con Franco, con nuestro hijo mayor, venimos de descendencia tana. Cabeza dura, pero como los mejores. Cuando era un poquito más chiquitito, 3, 4 años, íbamos a comprarle zapatillas. Íbamos a la tienda, mirábamos dentro de lo que podíamos pagar, lo que nos gustaba a nosotros, ¿no es cierto? Que era más o menos presentable. Entonces se la poníamos y el tipo estaba con una trompa por acá, que me molesta, me aprieta, que esto, que el otro, y no había caso, hasta que la frase clave, ¿sabes cuál era? Estas son las zapatillas del hombre araña. Cuando le decías así al tipo, tal vez le decía al vendedor o algo, se le iluminaban los ojos. Y lo que no se quería poner, ¿sabes cuál era el problema? Después no se lo quería sacar. Tenías que tirar el isofón antes de sacársela. ¿Por qué? Y porque vos, como es un niño, en el buen sentido de la palabra, lo verseás un poquito y el niño ¿qué hace? Cambia de opinión. Y lográs llevarlo a que haga lo que vos ya predeterminaste que va a hacer. Ahora, era impresionante cómo uno con tal vez un juego de palabras podía cambiarle la postura. Y lo que no quería bajo ningún punto de vista, después no se lo quería sacar. Ahora, la idea de esa palabra tiene que ver con eso. Si nosotros no cumplimos con el punto anterior, de que la gente en la iglesia, en el programa, vaya creciendo y Cristo sea formado en su vida, nos encontramos con este problema. Y más que tener iglesias, tenemos guarderías espirituales. Y dentro de la iglesia aparece, ¿viste la película de los Gremlins? Cuando están en el cine que hay un lío bárbaro. Bueno, es eso la iglesia. Se revolean cosas, se dicen cosas, se agarran de los pelos. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. Cuando no hay un crecimiento, nosotros nos exponemos a todo tipo de problemas. Si vos vas a ir a la filosofía del Club Bíblico, te habla de los porcentajes de los grupos.
Y lo real es que el porcentaje de los que quieren hacer las cosas bien, que la filosofía los menciona como los fervientes, son los menos. Tienen una lucha continua, una presión continua para hacer las cosas de una manera presionada, porque hay todo un grupo de personas que todavía no entraron en el proceso de que Cristo sea formado en su vida. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos porque dice el texto, dice que estos niños son llevados por vientos de doctrinas, dice por estratagemas de hombres, que para engañar utilizan artimañas. Y la idea tenía que ver con aquella persona que trabajaba con sus manos. A mí me pasó la otra vuelta, estaba en una feria ahí en Espeleta, ¿no es cierto?, cerquita de Quilmes, y paso y veo un grupo de personas con un tipo que estaba con un cajoncito, tres vasitos y una pelotita. Y yo el tipo, lo primero, tenía un fajo así de billetes de 100 pesos. Era en verano, estábamos por ir a campamento, yo ya estaba sacando un número, ¿no? Ahora, era impresionante, yo me quedé un momento observando, no iba a jugar. Y estaban ahí y tenía toda la gente con billetes de 50 y 100 pesos en la mano. Entonces él agarraba los vasos y empezaba a jugar con la pelotita, y la pelotita medio que la arrastraba, ¿viste? La llevaba, entonces la paraba y le decía 100 pesos. Entonces le destapaba, estaba la pelotita y le sacaba 100 pesos y se lo daba, ¿viste? Y te endulzaba. Él seguía, claro, estaba él y había 3 más metidos entre la gente, ¿no? Hasta que venía algún zapato, ¿y qué hacía? Cuando se acercaba con la plata, él ahí utilizaba las manos y olvídate de encontrar donde estaba la pelotita. Y el tipo se aprovechaba de la gente ingenua que pensaba que tal vez lo iba a dormir y se le terminaba llevando la plata. Ahora, esa es la idea de la palabra que acá nos habla el libro de Efesios. Porque hay hombres que utilizan su astucia y los niños fluctuantes son aquellos que caen, ¿no es cierto?, que son seducidos y que muchas veces son extraviados de lo que Dios realmente quiere para sus vidas. Por eso es importante cumplir con el propósito, porque cuando nosotros no nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, se potencia este problema. Y cuando este problema se nos potencia dentro del público, dentro de la iglesia, es un desbarajuste bárbaro. Ahora, yo decía y pensaba, podemos mencionar algunas de sus evidencias para poder identificarlos y saber de qué manera tratar con ellos. ¿Cuáles son las características de un niño? Y vos empezás a pensar, un niño podemos decir que es egoísta. ¿Todo para quién es? Para mí. ¿No es cierto? El otro, que se maneje, ¿no? Y es lo contrario a lo que la Biblia nos dice. Porque la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Primero estoy yo o el otro? El otro. Entonces el niño, por no suponer una evidencia que manifiesta, es el egoísmo. Primero está él, segundo está él, y al final de todo sigue estando él. Y cuando se acaba la lista está el otro. El niño no solamente es egoísta, podemos decir el niño es peleador. Porque las cosas cuando no salen como él quiere, ¿qué hace? Cuando son chiquititos que empiezan a caminar, empiezan a dar manotazos. Ignacio, que es el más chiquitito, tiene 1 año y días. Y tiene un primito que se llevan 4 días. ¿Viste? Y vos lo ves por la iglesia, ¿viste? Están ahí, pero cuando hay un juguete de por medio, los tipos se olvidan. Y vos lo ves, no saben ni hablar, pero vos ya les ves la mirada, cómo se plantan. Y decís, esto dentro de otro año se van a agarrar a los bifes acá dentro de la iglesia, porque son peleadores. O sea, no saben caminar y ya están manifestando la naturaleza pecaminosa que hay en ellos. Ahora, podríamos mencionar más características que cuando nosotros las tenemos dentro de la iglesia, realmente nos ocasionan muchísimos problemas. Algo que nosotros hemos tomado como norma, como pauta, nosotros tenemos un consultorio pastoral en la iglesia. Entonces vienen los hermanos, ¿viste? En el mes de abril vino un matrimonio y nos dijo: nosotros no queremos ir de la iglesia. Como anciano, líder, es una frase que te choca porque te mueve, ¿viste?
Entonces la chica del matrimonio nos dijo, porque yo no siento el amor de los hermanos. Y yo ya empecé a sacar cuenta, nuestra iglesia es muy familiar, ¿viste? Y empecé a pensar dónde estaba el problema. Mi suegro ya estaba con el pico de presión, ¿viste? Por eso se pone colorado. Y ellos estaban mal, ¿viste? ¿Viste cuando la persona viene pasada de rosca? Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, era un domingo. Vamos a juntarnos, fue cuando terminó la reunión, vamos a juntarnos el miércoles en el consultorio, pero yo les voy a pedir que oren. Para así cuando nos juntamos el miércoles, estemos todos tranquilos, Dios haya hecho la obra en cada corazón, pero lo único que quiero que me contestes el miércoles, si tuvieras que poner un puntaje Olé, ¿viste? Ayer jugó Rosario Central, ganó, bien, está contento. Vos vas hoy al Olé, te dan la ficha del partido y el Olé que te pone, el puntaje, ¿no? 4, 5, digo, decime tu puntaje Olé. De 0 a 10, el miércoles yo quiero que vos seas sincera con vos mismo y con Dios en cuánto estás. Nos fuimos, oramos, llegamos el miércoles y le digo, bueno, vamos a arrancar por el principio. Y ya empezó a lagrimear, ¿no? Me dice, yo creo que estoy en un 3. Y bueno, entonces no podemos hablar de que no sentís amor y de todas las cosas, eso es un tema secundario. Lo primero que hay que arreglar es que tu puntaje de Olé, ¿no es cierto?, Olé cristiano, sea el apropiado, para que vos puedas discernir realmente lo que estás diciendo. Si vos después que llegás a un 7, vos me seguís diciendo lo mismo, nosotros vamos a empezar a ver de qué manera corregir las cosas que no están bien. Pero no cuando vos estás en un 3. Hace 15 días tuvimos un campamento de iglesia y ella públicamente pidió perdón por el argumento que había, la gente ni sabía lo que ella había dicho. Y hoy día están involucrados de una manera increíble. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cambió la iglesia? No. El que era niño empezó a tomar decisiones para crecer. Y cuando uno crece, las cosas las ve de otra manera. Ahora, pienso que es tal vez un ejemplo aplicable. Si nosotros no logramos que la gente crezca y que la gente realmente vaya madurando en su vida cristiana, nos vamos a pasar sentando niños espirituales en los bancos, separando que no se peleen, que no se insulten, que no se digan cosas groseras, y vamos a gastar la vida en una guardería. Y Dios lo que quiere que gastemos la vida es precisamente en la iglesia. Ahora, nosotros como líderes tenemos que pensar cuál es nuestro puntaje Olé. Y si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué edad me pondría yo de madurez espiritual? Estoy atravesando los primeros pasos de la vida, estoy atravesando la preadolescencia, estoy atravesando la juventud, porque hay veces que es fácil evaluar lo que otros hacen, pero es interesante el concepto de evaluar lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, porque a veces nosotros en nuestra vida avanzamos a nivel posicional dentro del servicio, pero eso no es consecuente con el avance personal que nosotros tenemos. Y hay veces que en el liderazgo, ¿sabés qué somos nosotros? Somos niños fluctuantes. Hay veces que somos egoístas, hay veces que somos orgullosos, hay veces que nos peleamos por cosas, no sé cómo son las reuniones de planificación que tenés con tu equipo, pero hay veces que pasa. Se pelean. Nosotros estamos ahí intentando proyectar una pareja nueva de líderes. Y Dios está haciendo una obra, naturalmente se odian. Cuando logren entender lo que pueden hacer juntos, yo creo que van a destruir el barrio. ¿No es cierto? Él es un chico santo, es un chico muy cuadradito, muy respetuoso, ¿viste? Y ella es una bola de nervio que se lleva, si se tiene que agarrar a las piñas, se agarra a la piña, es de terror. Cuando ellos logren canalizar el potencial, que yo habré hablado más o menos en el año 10 veces que se querían. Yo con esto no trabajo más, y que es un viejo, y así, ¿viste? Todo el año. Ya a partir de agosto empezamos a ir bajando,
y ya yo pienso que se van a casar. Cuando llegan a escucharlo es mal. Pero no sabés lo que ha sido. Toda la semana hablando, ¿viste? Él haciéndose la cabeza habrá dicho algo que a ella le cayó mal, ¿viste? Y ella lo tiene de hijo, ¿viste? Y ahí estando, pum, que pam, tratando de orientarnos en el hecho de complementarse. Pero ¿sabés en qué están? En el proceso de dejar de ser niños en muchos aspectos, en posiciones personales, con el objeto de saber que acá lo que más interesa es que la obra de Dios se beneficie y salga adelante. Ahora es un proceso doloroso, pero tenés que dejar los peloteros, los inflables, porque fueron por un tiempo. Hoy estamos intentando tener una conciencia del cuerpo que es muy importante y para eso tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque va a haber momentos que el enemigo va a utilizar personas que van a intentar confundirnos y van a tratar de desenfocarnos de lo que tenemos que hacer. Y para eso nosotros tenemos que estar maduros, tenemos que estar alerta para no permitir que el enemigo saque ganancia. Por eso, ahí hay algunos lugarcitos, si querés podés anotar algunas cosas más, algunas evidencias que vos crees que tienen que ver con esto de la niñez espiritual. Pero vamos a ir a la tercera. Sí. ¿Por qué, en tu experiencia, por qué no hablas sobre otra característica que es la inconstancia? Sí. Lo que vos ves ahí. Te habla de fluctuante. Sí. Podríamos mencionar, o sea, nos podríamos quedar toda la mañana hablando de esto, ¿no es cierto? Hay muchas manifestaciones sumadas a lo que dice Alejandro en cuanto a la inconstancia, el famoso líder carretilla que vos sabés que funciona, se lo está empujando. Vos lo dejaste ahí, te diste vuelta para... En la función que yo hago dentro de la iglesia, yo me encargo de auxiliar a los líderes de grupo, ¿no es cierto? Y lo real es que no puedes estar siempre con el mismo. Entonces, decís, bueno, mirá, ya está, mala, seguí por acá, te diste vuelta, fuiste a la actividad de niños, matrimonio, jóvenes mayores, jóvenes intermedios, y cuando volviste estás en el mismo lugar. Y decís, pero zapato, tenía que... Sí, lo que pasa... Y hay gente que es así, ¿no es cierto? Y muchas veces no es por falta de querer avanzar, ¿no es cierto? Tal vez el deseo del corazón es el mejor, pero hay cosas que todavía no se han madurado entre lo que yo pienso y lo que yo soy. Y muchas veces necesitan del auxilio externo para poder andar. Durante un tiempo está bueno, pero llega un momento que es una decisión personal de poder avanzar y de poder tomar las decisiones que uno realmente tiene que tomar. Ahora, podríamos mencionar cantidad de cosas que tienen que ver con esto de ser un niño fluctuante, ¿no es cierto? Y es un estado que si por algún motivo nosotros consideramos que podemos llegar a estar evidenciando alguna manifestación de eso, tenemos que ver la manera de cómo corregirlo y cambiarlo. Porque es algo que a Dios le agrada, es algo que a nosotros nos va a hacer bien, pero por sobre todas las cosas es un problema menos que presentamos en el cuerpo de Cristo. Normalmente las personas que hablan, que murmuran, la persona que critica, la persona que te marca todo lo malo y nunca te tiene un centro bueno. ¿Sabes qué gente es? Es la gente que se dedica a mantener en temperatura térmica el banco. Porque viene, se sienta y se va. No hace nada más. Y yo sé que vos de ahí abajo la podés ver, y la pantalla está un poquito corrida. Los muchachos que hicieron esto, hay una mano que tiene 6 dedos. No, creo que no. Pero viste, vos decís, loco, los pibes estuvieron 2 días laburando, no durmieron, vos hace 1 mes y medio que no venís, y encima te da. Entonces llega un momento que lo querés agarrar con el bidón, olvidate del bidón. Son cosas que pasan. Y normalmente, ¿sabés por qué pasa? Porque hay gente que se ha estancado en su vida espiritual, se ha estancado en su vida congregacional, ¿no es cierto? Y manifiesta lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es niñez. Por eso decimos que es un estado que hay que abandonar. Vos que trabajás con chicos te das cuenta
Vos que hoy estás pensando en cómo son las reuniones tuyas de planificación, te das cuenta. Muchas veces en las reuniones, me imagino que alguna pelea, ¿me entendés? En alguna reunión. Dice, nos peleamos por la comida, ¿no? Ah, bueno, por la comida. Cada grupo tiene su característica. Hay lugares donde tal vez la presencia del líder es una presencia fuerte y el tipo no deja meter bocado en toda la reunión, tal vez, ¿viste? Esto así, pum, ¿viste? Vos lo ves tan entusiasmado que no metés una. Hay lugares en donde tal vez se conversan un poquito las cosas. Y ahí muchas veces se manifiesta lo que hay en el corazón. E instantáneamente, tal vez sobre una postura, se marcan los bandos. Yo pienso que esto es así y yo pienso que esto es así. Que tal vez, por un lado es bueno, pero hay que tener cuidado que no sea una estrategia del enemigo para causar un problema dentro del grupo. Por eso cuando yo estoy en equipo, cuando yo estoy en el grupo, no es lo más importante que se haga lo que yo digo. Lo más importante tiene que ver con que lo que nosotros hagamos nos ayude a que tengamos menos niños y más personas como Cristo. ¿Sí? Después tal vez podemos seguir conversando algunas cositas más en cuanto a eso. Pero tenemos en tercer lugar, la iglesia no solamente tiene un propósito definido, un problema declarado, yo le puse a este tercer punto un proceso desconocido. Y vos decís, ¿cómo lo hace un proceso desconocido? Fíjate lo que dice la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿por qué decimos un proceso desconocido? Un proceso desconocido porque creo yo que son muy pocas las iglesias que trabajan en relación a lo que la Biblia dice. Nosotros en el pasaje de Romanos se nos habla de algunos de los dones. Acá se menciona otro y en otros pasajes de la Biblia encontramos otros. ¿Cuál es la idea? Ver a la iglesia como un cuerpo y el cuerpo tiene que funcionar ordenadamente y coordinadamente. Nosotros normalmente hacemos todo al revés. De por sí en nuestras iglesias no tenemos gente que sepa qué don tiene. En los equipos de líderes tenemos gente que no sabe qué don tiene. Entonces, normalmente, ¿sabés qué es lo que pasa? El que tiene el don de servicio lo tenemos enseñando. El que tiene el don de exhortación lo tenemos limpiando. ¿Me entendés? El que tiene el don de misericordia hasta la música y el cuerpo es un enano deformado, un enano gula gula. Que vos lo ves y decís, ¿qué es esto? Ahora, tiene que ver mucho por algunas cosas que mencionaba ayer Alejandro, a veces en cuanto a amiguismo y un montón de cosas que a veces se presentan dentro de la obra de Dios. Y tiene que ver con lo que decíamos al principio de saber quién soy yo y saber quiénes son los demás. Es una cuestión fundamental. Ahora, por un suponer, nosotros tenemos el concepto, cuanto más crece la iglesia, más se achica el púlpito. Nosotros hoy día, por un suponer, en el púlpito de la iglesia hay aproximadamente 10 hermanos que predican solamente. Tal vez hace 5 años y predicaban 25. Personas de la iglesia y personas invitadas de afuera. Ahora, la iglesia va creciendo y uno como sobrevedor tiene que ir viendo cuál es el mejor alimento que la iglesia necesita. No porque haya 15 hermanos que dejar de predicar bien, sino porque hoy día, por la situación que está atravesando la iglesia, nosotros queremos que coman ciertos y determinados pastos. Por un suponer, este año fue tan especial para nosotros por muchas situaciones que nosotros pasamos, que en el campamento de la iglesia no invitamos a un orador de afuera. Queríamos pasarlo en familia y queríamos que la palabra que reciban sea palabra de la iglesia, que supiera las cosas que nosotros estuvimos pasando, teníamos una necesidad específica y debemos suplir de una manera específica. Cada cosa tiene un proceso, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de este proceso desconocido, tiene que ver con las habilidades que Dios nos ha dado y cómo nosotros las ponemos en práctica.
Yo no me considero un enseñador, ¿no es cierto? La actividad mía dentro de la iglesia tiene que ver con el presidir. Si bien yo predico, ¿no es cierto? Pero no soy el enseñador de la iglesia. Tenemos dos muchachos que tienen el don de enseñanza, le compartí el otro día a los chicos, uno de los chicos ya lo conocen, así que ellos están encargados de la reunión de enseñanza y ellos ahí están desarrollando su don. Y por un suponer, el año pasado teníamos un promedio de 30 personas y este año tenemos 60. Ahora, ¿por qué? ¿Le pagamos a la gente? No. ¿Sabes por qué? Porque la gente, vos cuando la vas acomodando en el lugar que tienen que estar, eso empieza a edificar la iglesia. Y hay personas que salen del estado intermedio que recién hablábamos y empiezan a ir por más. Tal vez yo como anciano, pero he dicho, no, voy a predicar yo todo el año. Y tal vez hubieran quedado 20 personas. ¿Entendés? Ahora, tiene que ver mucho con el orgullo. Es decir, bueno, pero yo en el año llevo predicado 8 veces y este chico que vino ya predicó 20. Ahora, si vos no estás maduro, obviamente que eso te va a pegar una patada en la nuca. Ahora, cuando vos priorizás el cuerpo de Cristo antes de lo que vos sos, pensás y hacés, tiene que ir como piña. Nosotros pudimos ver en los velatorios cómo cada uno iba aportando su don, ¿viste? Entonces, como tuvimos velatorio para tirar para arriba, cuando me llamaban a mí, yo enseguida tenemos una red de aviso, porque armamos una red de aviso para ocasiones fúnebres. Entonces yo me encargaba de hablar con cada persona clave de cada ministerio para correr la bolilla y me iba a la casa de velatorio, previamente hablaba con la familia, para arreglar el precio. Había familias que tuvimos que subvencionarle la mitad del velatorio, hubo familias que tuvimos que pagarlo en forma íntegra del velatorio porque no tenían el recurso, hubo gente que fue a ayudarnos en los trámites que había que hacer. Esa era mi parte. Yo entro al velatorio y soy un tololo bárbaro, porque viste cuando no sabés, lo saludás, te reís, llorás. Bueno, es difícil que llore, ¿viste? Entonces yo entro, me pongo al lado de la maceta, me quedo ahí, a medida que van llegando los chicos, me pongo a hablar, nos reímos, ¿viste? Soy un desubicado bárbaro. Yo sé que mi función terminó ahí. Y ahí vienen los que tienen el don de misericordia y vos ya los ves entrar y vos decís, este es un personaje, porque ¿cómo hace? ¿Viste? Vos ya lo ves venir y el tipo se sienta al lado de la persona y la persona, ¿viste? Se pone con él y vos decís, ¿qué va a hacer? Hace lo que tiene que hacer. ¡Claro! Viene el evangelista y ya viene con los folletos. ¿Viste? Che, bueno, ¿cómo va a ser la reunión? Va a predicar, tiene familia, pediste permiso, porque nos van a sacar a todos volando. Y cada uno, ¿no es cierto?, empieza a aportar su don dentro de la situación que se está tocando vivir. Viene que tiene el don de dar y viene, viste, con el sobrecito, oración. Mirá que. Y vos de repente te puede causar risa en el momento, decís, esta cayó esta plata, cayó arriba, no la contamos. Pero cuando vos más a fondo, vos ves cómo la iglesia, cómo tiene la tendencia cada hermano, de acuerdo a la habilidad que Dios le ha dado. Cuando nosotros eso lo logramos plasmar en la iglesia, y o sea, estamos en condiciones de hacer un lío bárbaro, un lío lindo, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta que Cristo es la cabeza. Nosotros cuando ocupamos posiciones de liderazgo, no somos la cabeza. Estamos administrando algo que Dios nos ha dado. Nunca hay que perder de vista que Cristo es quien da las instrucciones y directivas dentro de su iglesia. La preocupación nuestra, ¿sabes cuál tiene que ser? De ser sensible al Espíritu de Dios. Porque hay veces que hay que tomar decisiones. Nos pasó hace 3 semanas en relación al campamento. En la reunión del consejo habíamos tomado una decisión. Que había 2 personas que no iban a estar en el campamento. Por una cuestión que había sucedido, dijimos, y después con mi suegro nos quedamos, ¿viste? Y entonces yo lo llamé un día y digo, Juan, digo, yo no estoy tranquilo, digo, porque me parece que hay una cuestión que tiene que ver más con hombre, gracias,
Qué grandes los arquitectos, ¿eh? Hacen lo que tienen que hacer. Hacen lo que tienen que hacer. Está dura la mano de los arquitectos. Entonces, ¿sabés qué es lo que hicimos? Nos pusimos a orar con mi suegro y dijimos, vamos a cambiar la decisión. Le avisamos al resto de la gente del consejo, dijimos, miren que en cuanto al tema que hablamos la otra vez, en cuanto a la decisión que tomamos, por la responsabilidad que tenemos, sentimos de parte de Dios que la decisión tiene que ser distinta. Eso humanamente te puede generar un conflicto, ¿viste? Pero después del campamento Dios va dando paz y te va confirmando lo que en un momento el Espíritu, ¿viste? Cuando no te deja estar tranquilo. Y damos gracias a Dios. Yo le decía a mi suegro, a mí lo que más me importa es hacer lo que Dios quiere. Si yo le tengo que pedir perdón a personas por tal vez cambiar una decisión, no, o sea, me preocupa muy poco, porque prefiero pedirle perdón a él que tener que pedirle perdón mañana a Dios. Ahora, todas esas cosas son importantes tener en cuenta y estar en sintonía con lo que el Señor quiere para la iglesia. Y el objetivo principal, por eso hablamos de un proceso desconocido, es lograr poner en funcionamiento este proceso, que es la tarea más difícil dentro de la iglesia y lo que más tiempo y trabajo ha de llevarnos. Hoy día, el área en la que vos tenés para servir es el club bíblico. Tenés que intentar que dentro del club bíblico vos la gente la puedas hacer trabajar de acuerdo a sus dones. Porque lo que va a edificar a tus jóvenes van a ser los dones que la gente tiene. No es el carisma. El carisma sirve para romper hielo, para el juego, para reírte, para llorar, para esas cosas. Pero lo que edifica a las personas es el don que Dios colocó en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hablamos de un proceso desconocido. Porque si vos conocés iglesias que están organizadas de esa manera, presentalas, que las tenemos que ir a visitar. Porque es una tarea ardua. Los porcentajes de hermanos comprometidos en la obra del Señor dentro de la iglesia, que saben cuáles son las habilidades que Dios le ha dado, son bajísimos. Sobre un 100% de personas no se llega al 30% de personas que dicen saber cuál es su don. Y de ese casi 30% se calcula que entre un 17 y un 19% realmente el don que dicen que tiene coincide con lo que realmente tiene. O sea que nosotros cada 100 personas que tenemos 19, 20 personas, para hacer un número redondo, que están comprometidas sabiendo cuál es la habilidad que Dios le ha dado y poniéndola en práctica. Ahora es un porcentaje bajo, porque cuando vos pensás de 100, 20, de esos 20 vos tal vez en el equipo de líder tenés 2. ¿Se entiende? Estamos andando con nasta común. Tenemos que andar con súper. Y estamos regalando mucho. Por eso yo le puse un proceso desconocido. Porque nosotros sabemos los dones, el cuerpo, la cabeza, que esto que lo otro, pero en la práctica hacemos todo al revés. Sergio me invitó, yo lo voy a invitar a predicar a Sergio. Y tal vez, o sea, ni yo sé predicar, ni él tampoco sabe predicar. Pero como somos amigos, nos entendemos, y dale que va. La que se pierde la bendición y la edificación es la iglesia. Por eso hay momentos donde hay que parar la pelota y darnos cuenta realmente cómo estamos funcionando. ¿No es cierto? Con esto vuelvo a reiterar, no significa que lo que has hecho está todo mal. Estamos hablando de ideales a tener en cuenta para que vos las decisiones que tomes día a día te vayan ayudando a acercarte. Para nosotros también es un proceso desconocido, pero es algo que estamos investigando, que nos estamos informando y estamos intentando aplicar en la vida de la iglesia, porque sabemos que es la forma y la manera en que Dios se edifica. A cada persona en forma particular, y la iglesia como cuerpo va creciendo, no como nosotros queremos, sino como realmente Dios quiere y espera de su iglesia. Por eso, no sé qué conciencia o qué concepto puedes tener de la iglesia. Podríamos tal vez hablar muchísimas cosas más, tal vez hay cosas que no quedaron claras, que habría que explicar, tal vez habría conceptos para aún
ahondar y profundizar muchísimo más. Pero en relación a la tarea que nosotros tenemos que hacer, acordate, hay un propósito definido y es que toda la gente pueda crecer y llegar a que Cristo sea formado en su vida. Hay un problema declarado que tiene que ver con que nuestras iglesias, más que iglesias, son guarderías espirituales. Y eso nos ocasiona muchísimos problemas. Y por sobre todas las cosas hay un proceso desconocido. El niño espiritual no sabe bien quién es Dios, qué Dios le ha dado, y mucho menos sabe qué es lo que él tiene que hacer dentro del cuerpo. Por eso la importancia de cumplir con el propósito, porque vamos a tener menos problemas y por sobre todas las cosas vamos a poder funcionar muchísimo mejor. Por eso, ojalá que te vayas de este lugar, más allá de los bidones y reglamentos, pensando en que Dios te ha dado un privilegio increíble que es poder servir dentro de su iglesia. Y es necesario que de parte tuya aportes lo mejor para que realmente tu iglesia en forma local y en forma particular pueda crecer de la forma que Dios quiere que lo haga. Así que vamos a terminar con este tiempo orando y después Alejandro.